Buenos días a todos, tanto a los que están con nosotros y los que están mirando la transmisión en vivo de esta conferencia de prensa. Soy Karen Brinsenberg, directora ejecutiva de la Junta Electoral del Estado. Estoy aquí con Paul Cox, asesor general del Estado, que va a ayudar a responder las preguntas en unos minutos. Como saben, mañana es el gran día, el día de las elecciones del 2024. Es el último momento en que los votantes registrados y elegibles pueden ejercer su derecho a votar, cumplir con su deber cívico y que su voz se escuche. Acabamos de completar 17 días de votación anticipada en persona con una participación récord. Hasta ahora, casi 4,5 millones de votantes han emitido sus votos con éxito en estas elecciones, o 57% de los votantes registrados. E incluso, como hemos dicho, la participación de los votantes en los 25 condados del oeste y del norte afectados por el huracán Helene siguen superando la percepción en todo el estado. En esos 25 condados, la participación de votantes está en un 59%. 2 puntos porcentuales más altos que la participación en todo el estado. E incluso con esta participación tan importante, además de líneas largas en algunos lugares, muy pocos votantes han tenido problemas en emitir su voto. Entonces, a pesar de los opositores, a pesar de la información falsa y la retórica sensacionalista sobre las elecciones y de pesar del huracán devastador, estamos haciendo que esto ocurra en Carolina del Norte. Eso nos lleva al día de las elecciones. Esperamos más que 1 millón de votantes emitan sus votos en Carolina del Norte el martes. Más de 2.650 lugares de votación van a estar abiertos en todo el estado desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. Los votantes que estén en línea a las 7:30 de la tarde van a poder emitir su voto. Los votantes deberían ir a su lugar de votación asignado. Para encontrar el lugar de votación, utilice la herramienta de búsqueda de votante en el sitio web de la Junta del Estado, ncSB.gov, y no se olviden de llevar su identificación con foto. Esta mañana enviamos un boletín de prensa que se llama 10 consejos para los votantes del día de las elecciones en Carolina del Norte. Por favor, compartan estos consejos con su audiencia para tener un día de elecciones sin problemas. También, como recordatorio, todos los votantes pueden ver los resultados de la noche del día de las elecciones en el tablero de resultados de la Junta Electoral. Quisiera cambiar de marchas por un momento y hablar acerca de aquellos votantes que han recibido un voto ausente, pero que todavía no lo han entregado. Absolutamente, positivamente. No envíen por correo su boleta en este momento, porque no va a llegar a tiempo para ser contada. Tienen 2 opciones. Pueden entregarla a mano a su junta electoral hasta las 5 de la tarde hoy o hasta las 7:30 mañana, el día de las elecciones. Los votos ausentes no se pueden dejar en los lugares designados para votar. O pueden descartar sus votos ausentes y votar en persona en el lugar designado para votar. Finalmente, esta mañana, quiero apelar a todas las personas de Carolina del Norte. Si ustedes están participando en las elecciones como votante, como trabajador de urnas, observador o personal de campaña, por favor, trate a otras personas con dignidad y con respeto. Queremos recordar a todas las personas de Carolina del Norte que las leyes estatales y federales prohíben la intimidación o la interferencia con los votantes. También es un delito interferir con los funcionarios electorales que están desempeñando sus funciones. Las penas por quebrantamiento de la ley incluyen tiempo de prisión, una multa o ambos. La Junta Electoral se toma estos incidentes muy en serio. Cuando estos tienen lugar, nosotros trabajaremos con las fuerzas de seguridad para responder. Los votantes que sean acosados o que sean intimidados deberían notificar a un agente de elecciones inmediatamente. Nosotros sabemos que el clima político de nuestro país es tenso, pero las personas de Carolina del Norte han demostrado, por medio del periodo de votación anticipada, que pueden dejar eso de lado y que pueden participar de forma pacífica en este proceso de elecciones. Vamos a continuar ese momento en el día de las elecciones.
Hagamos de Carolina del Norte un modelo por elecciones accesibles, seguras, a salvo, precisas. Y con eso vamos ahora a responder sus preguntas. Y comenzaremos con preguntas en la sala. Y si van a hacer una pregunta desde la sala, por favor, vayan al micrófono. Y después también responderemos a aquellas preguntas en línea o por teléfono. Y si están por teléfono, tendrán que presionar el número 1 para poder hacer su pregunta. Laura Leslie con WLR News. Un par de preguntas rapidito. Número 1, el oeste y Carolina del Norte mencionó la participación alta. ¿Cuántos sitios tienen para la participación anticipada o los recintos de las elecciones? No teníamos sitios para la votación anticipada en Tents, pero tenemos 7 4 en Yancey County y 1 en Buncombe, Halem y Burke. Y creo que la mejor noticia es que hay algún cierto tipo de carretera, aunque sea temporaria, para establecer esas estructuras. Y la seguridad, usted mencionó el ambiente tenso. ¿Tuvo amenazas específicas durante este fin de semana o también han escuchado que ha habido un aumento de las interacciones el fin de semana o amenazas de lo que puede ocurrir el día de las elecciones? La hostilidad ha sido muy mínima en Southport y considerando que son las elecciones, especialmente las elecciones presidenciales, ha habido algunos altercados orales principalmente entre las personas que hacen campaña o entre personas que se han acercado a los votantes en forma inadecuadamente en ciertas zonas cuando van a votar. Pero en general ha sido bastante calmo, tranquilo. Estamos monitoreando porque sabemos desde otras contrapartes de otros estados han habido algunos videos de inteligencia artificial que se han publicado, intentos de denegación de servicios en otros sitios web de otros estados. Entonces estamos monitoreando la seguridad física y también la seguridad cibernética. Y como Junta Estatal pueden tomar medidas extras de seguridad para estas elecciones. Bueno, desde la última elección presidencial hemos trabajado con los socios federales para realizar lo que llamamos evaluaciones seguras, que son evaluaciones de seguridad física en todas las oficinas del condado y tienen un enfoque personalizado a qué funciona para la configuración. Algunas oficinas tienen botones de pánico, otras tuvieron que reconfigurar su espacio de entrada para crear una barrera de protección entre los trabajadores y el área del público, así que depende. Pero sí hemos tomado medidas de protección, también hemos trabajado estrechamente con la policía. La policía no puede estar estacionada en lugares de votación en Carolina del Norte, pero pueden estar a mano, así que hicimos capacitaciones con ellos hicieron capacitaciones para nosotros, para asegurarnos de saber cuando se los llame cuáles son las leyes de las elecciones, otras leyes que tienen que considerar cuando ayudan a mantener la paz o a lidiar con una disrupción. Sí, buenos días. Michael Perchek, ABC 11. Un par de preguntas que tienen que ver con los plazos para que se cuenten los votos. ¿Nos puede decir, por favor, cómo se verá ese proceso, cuándo se van a empezar a contar los votos, cuándo anticipan que esos primeros votos van a estar subidos a la página web de la Junta de Elecciones con los resultados? Ciertamente. Entonces, cuando cierren las urnas a las 7:30 p.m., nosotros seremos capaces de poner los votos ausentes y esos van a ser tabulados por la Junta Electoral en el día de las elecciones y después se podrán subir cuando las urnas se cierren. Después de eso ha habido un cambio en la ley estatal diciendo que no podemos poner los resultados de los votos anticipados en ese periodo, entonces esos se van a cerrar, esos se van a tabular en el momento en el que se cierren las urnas y comenzaremos a subir esos resultados a medida que subamos los resultados del día de las elecciones, de los votos del día de las elecciones. Creo que tienen que tener en cuenta que ningún resultado de las elecciones es modulado, es decir, en el día de las elecciones de más de 2.600 lugares para votar, esos resultados y esos valos se tienen que notificar a la Junta Electoral. Entonces, si uno piensa en si hay alguien que esté en línea a las 7:30 p.m., hasta que esos últimos votantes hayan votado, esos trabajadores no van a ser capaces de traer ningún tipo de resultado ni cerrar su lugar de urnas. Entonces, la mayoría de los resultados se van a subir entre las 9:30 p.m. y las 11 p.m., posiblemente, habida cuenta del tiempo que lleva en muchos de nuestros condados y
lo que vamos a hacer es poner esos resultados lo antes que podamos. Se va a sentir mucho como el tráfico de la feria estatal cuando tenemos un concierto que está teniendo lugar al mismo tiempo. Va a haber algunos atascos y todo el mundo va a tener que tener paciencia. Pero sí, sepan que nuestro objetivo es... Nosotros vamos a dar los resultados lo antes posible, pero el verdadero objetivo para nosotros es ser lo más preciso posible, lo más posiblemente, si todo va según lo planificamos, tendremos los últimos resultados en algún momento, más o menos a medianoche. Mañana a medianoche, en la medianoche entre 12:30 y la madrugada del siguiente día. Gracias. Esa era mi siguiente pregunta. Gracias. Y solamente quisiera añadir que los resultados de las elecciones que entran en la noche de las elecciones, estos abarcan, nosotros estimamos 98% de los votos en las elecciones. Hay votos que la ley requiere que se cuenten durante el periodo de sondeos, entonces después de las elecciones, cualquier voto ausente que entre en el día de las elecciones, como Carol estaba mencionando antes, todavía los que no se hayan puesto en el correo, esos se van a traer, hay que traerlos a la Junta de Elecciones. Entonces esos votos van a estar allí en el día de las elecciones y se tendrán que contar. Entonces vamos a tener algunos votos ausentes que se van a contar después de las elecciones, pero los votos provisionales vamos a tener como miles en todo el estado. Tenemos que revisarlos, investigarlos por la Junta Electoral y eso se van a contar durante el proceso de sondeo también. Entonces vamos a tener como este periodo de 10 días después de las elecciones, donde hay un número pequeño, relativamente pequeño de votos, todavía se van a tener que contar, pero en la noche de las elecciones, como ha dicho Carol, los últimos resultados cuando entren en la medianoche o esperemos cuanto antes, pues más o menos va a ser ya un 98% de los votos emitidos. De CNN, gracias. Quiero hacer más preguntas sobre la intimidación. La primera parte de la pregunta, ¿puede decir si han habido incidentes de intimidación en lugares de votación que han pasado la línea en la que los funcionarios estatales o locales tuvieron que tomar medidas con respecto a esos incidentes? Paul, ¿quieres hablar de eso? Porque quizá parte de eso habría que investigar, habría que investigar. Bueno. Sin ir a los casos específicos, cada vez que recibimos un informe de acoso, intimidación o interferencia con un votante potenciales, como dijo el director ejecutivo, lo tomamos muy en serio y los investigadores lo estudian, entrevistan a los testigos, a las personas, hacen participar a las fuerzas del orden público locales. Tenemos varios casos que estamos considerando, en este momento estamos viendo, no está totalmente diseminado, pero es lo que solemos experimentar normalmente en una elección grande, en elección general. Así que es el proceso que usamos y si estas pruebas, si hay pruebas son sustanciales, se cometió un delito, lo derivamos a un fiscal. Entonces, para llegar al detalle un poquito, estoy pensando en mañana y creo que en cada día de las elecciones terminamos en las redes sociales o vemos que hay gente que se queja de que creen que fueron intimidadas de alguna manera. Así que siempre que pueda de indicar los tipos de comportamiento que está permitido en los lugares de votación. Estoy pensando escuchar a la gente que dice cosas, por ejemplo, no, gente asociada con la campaña que está pasando música tan cerca del lugar de votación, ese tipo de cosas, ¿qué se permite y qué no se permite? Bueno, podría ir para diferentes cosas, ¿no? Pero tenemos un memorando bastante detallado, se lo puedo dar si lo necesita, que hemos publicado en el 2022, que da un detalle de qué cosas están bien y no en cuanto a la conducta en las urnas, pero para decirlo brevemente, el votante tiene que poder ingresar al lugar de votación, especialmente cuando uno llega a esa zona de 50 pies sin interferencia. Una vez que uno pasa esa zona, nadie tendría que acercarse al votante, incluso afuera de esa zona de amortiguación, digamos. Cuando les está llegando, acercando a la votación, tenemos que asegurarnos que nadie interfiera con la capacidad de llegar al lugar de votación. Eso no significa que una persona que hace campaña y quiere defender a su candidato no pueda hacerse una persona y decir, me puede apoyar a mi candidato. Esa es una actividad, expresión de actividad que está protegida. Pero cuando nos pasamos de la raya es que cuando en vez de interceder solamente por el candidato, por ejemplo, alguien cuestiona agresivamente al votante, está calificado para votar, ese tipo de cosas. Tratar de asumir el rol de un oficial que está en esa situación. Entonces, otra cosa que sería en contra de la ley es cuando alguien se acerca a un votante y dice, hey, no puede votar aquí. Hemos cambiado el lugar de votación a otro lugar. Dar información falsa sobre el proceso de votación es un delito. Así que si alguien hace eso, van a cometer un delito y se denuncia, vamos a investigarlo y va a pasar a los fiscales.
Maggie Nilman con CBS 17. Con la ley de la identificación del votante, estamos viendo un gran número de personas que tienen que emitir votos profesionales porque no tienen una identificación con ellos, con fotografía, y eso va a afectar los plazos de cualquier voto. Sí que hemos tomado votos debido a esa ley, pero no hay nada que no se pueda gestionar. Y así es, de hecho, como funciona el proceso. Si alguien se presenta a votar y no tiene una forma de identificación aceptable, entonces se les ofrece la oportunidad de traer ese formulario de identificación a la Junta Electoral en el día antes del sondeo, hasta el 14, o pueden completar un formulario de excepción, y ese formulario de excepción puede enumerar razones por las cuales ellos no podían obtener una identificación, por ejemplo, falta de transporte, un conflicto de trabajo o también desastre natural, como ha pasado en la parte occidental de Carolina del Norte, y también puede ser por objeción religiosa de no tener tu fotografía tomada. Entonces ese es el proceso que va en ese formulario, y si se dan las indicaciones, entonces se completa ese voto y después se cuentan eso durante el sondeo. Hay algunos votos que se indican el número de votos provisionales, entonces vamos a tener una mejor idea el día después de las elecciones, de cuánto se tiene que contemplar, y todavía puede haber un voto provisional habida cuenta de que no hay razones de que una persona no tenía una identificación sin fotografía. Entonces nosotros investigaremos cuál era la razón y después lo investigaremos más. Y puedes decir un poco más, cuando hemos escuchado acerca del voto anticipado, ¿has visto algún patrón en comparación con los años anteriores, por ejemplo, de votantes no afiliados y también de votantes jóvenes? Yo no tengo la información ante mí, según yo recuerdo. El Partido Demócrata, Republicano y no afiliado estaban muy altos en cuanto al número de votantes, y por supuesto hay más votantes no afiliados en Carolina del Norte que votantes afiliados a los dos partidos principales. Entonces no me extrañaría que haya un empate en términos de la cantidad de personas que van a votar. Sí que hemos visto un mayor número de personas jóvenes que están yendo a votar. Entonces va a ser interesante ver quién va a votar mañana, habida cuenta de dónde nos encontramos. Una de las cosas que yo sí que quiero enfatizar es que esta elección todavía no está decidida, simplemente porque 57% de las personas de Carolina del Norte ya hayan participado. Hemos visto 75% de participación en 2020, o sea que todavía hay muchos votantes que pueden salir a votar y que sepan que su voz va a ser escuchada, su voto va a ser contado. Sí, hola, muchas gracias por recibir mi pregunta. David Land de NTD News. En cuanto a los trabajadores electorales y la captación y capacitación, ¿cómo ha sido este año en cuanto a las mejoras en comparación al año pasado o años anteriores con los trabajadores electorales? No hemos tenido problemas para reclutar a los trabajadores electorales. Ha sido bastante impresionante. Se necesita 25.000 personas para que la votación ocurra en los lugares de votación. Y nos preocupaba en el oeste que en el norte que íbamos a ver alguna dificultad. Así que parte de la resolución, la legislación, dio flexibilidad a esos condados para permitir que gente fuera del condado lo hiciera. Pero en realidad no tuvieron que ejercer esa opción porque encontraron trabajadores en sus condados, ya sea debido al huracán Helene o a su compromiso con su deber cívico. La gente quiere dar a la comunidad, quiere participar, y aunque sepan que el entorno ha cambiado, hay más hostilidad, etcétera, alguna gente lo hace a pesar de eso, ¿no? Saben que hacen falta para que esto ocurra, saben cómo funciona el proceso, saben que es un esfuerzo bipartidista y están comprometidos con ese juramento que hacen. Así que nos ha ido bien en Carolina del Norte. Los partidos políticos tienen opiniones en cuanto a esos trabajadores o pueden comentar en cuanto a eso, y les da un enfoque bipartidista, pero también nos da gente de la que podemos obtener y trabajar con ellos. Así que en general estamos totalmente agradecidos a esas personas, 25.000 personas de Carolina del Norte que han trabajado estos días muy, muy largos. Esencialmente es un trabajo voluntario por el trabajo, la paga que reciben, pero son personas excepcionales por servir a sus comunidades, a sus vecinos. Y el día de las elecciones, ¿con qué frecuencia el tablero se va a actualizar en cuanto a los resultados? El tablero de resultados se va a actualizar en forma constante.
Como está disperso en 100 condados, no tenemos momentos específicos en que hacen las cargas, lo hacen a medida que reciben y si uno hace una verificación, comparación con las cintas, así que va a ser constante y se va a refrescar constantemente. Gracias. Hola, Steve Jacobs, WNC. Entonces, los observadores de las urnas en los lugares han visto alguna interacción que ya haya tenido lugar o que pudiera ocurrir en el día de las elecciones, y también qué pasa después de las elecciones, algún tipo de perturbación social, ¿ha habido algún tipo de preguntas o alguna pretensión de fraude? ¿Cómo uno se puede preparar o cómo se han preparado ustedes para eso? Sí, yo he trabajado en las elecciones desde hace casi 19 años y después de las elecciones, amenazas, hostilidad, acoso, eso nunca es algo para lo que planificamos. Eso no lo hemos hecho, al menos en la mayoría de mi carrera. Nosotros hemos visto cómo nuestros compañeros en Georgia, Michigan, Arizona, Pensilvania, en otros lugares, incluso dentro de nuestro propio estado, no estábamos considerados como un estado tan de batalla antes, pero sí que hemos visto amenazas de muerte, acoso, hostilidad, protestas, preguntas que tienen que ver incluso con nuestra propia integridad. Entonces, sí que tiene sentido que hayamos intentado aprender de ellos, entender las relaciones que nosotros necesitamos tener con las fuerzas de seguridad, asegurarnos de que las fuerzas de seguridad son conscientes del nivel de amenazas que nosotros podríamos enfrentarnos, especialmente como un estado donde sería una batalla con tanto en juego. Entonces nosotros intentamos preparar lo mejor que podemos y también consideramos tener una política de vida que esperamos nunca tener que ejercer, pero sí, eso son las mismas protecciones que intentamos implantar para cualquier incidente que igual puede tener mientras que está teniendo lugar las votaciones, van a ser las medidas que van a ser nuestras salvaguardas por medio del periodo de sondeo y después. Entonces, sí, es tener botones de pánico en nuestras oficinas y que es tener una entrada de seguridad, zonas. Nosotros vamos a mantener nuestra transparencia. Nosotros alentamos a las personas a que vengan, a que vean los conteos que hacemos para verificar que los tabuladores han tabulado de forma correcta, que vengan a las reuniones de sondeo, que aprendan cómo nosotros presentamos los resultados a los miembros de la Junta y cómo demostramos que estas elecciones se han realizado de forma precisa, de forma justa y con seguridad. Y que entiendan por qué nosotros podemos certificar estas elecciones, porque yo no tengo duda alguna de que eso es lo que va a pasar. Y yo también haría una petición a los candidatos y a los oficiales electos. Tengan una transición pacífica de poder, acepten los resultados, concedan la derrota cuando sea necesario y por favor reconozcan que como miembros de esta comunidad son profesionales de elecciones, son personas que han hecho juramentos, y estos son esfuerzos bipartidistas para asegurarnos de que cada votante elegible puede emitir su voto y que estos resultados están tabulados y están determinados de forma segura, precisa, correcta. Helen Cancer de Reuters, gracias por su tiempo. Usted mencionó que aumentó la cantidad de votantes jóvenes. ¿Vio algún patrón? Hombres, mujeres, votantes negros, de color. Con los resultados, tenemos todos los resultados, los datos, lo publicamos todos los días en el sitio web de la Junta. Si tienen problemas, se pueden comunicar con el director de comunicaciones y podemos darle esa información. Pero hemos visto que las mujeres que han votado más han habido más mujeres que han votado, más votantes de color, negro, de personas de color, que han pasado ese votante de 7 días, el porcentaje de percepción también aumentó para ellos y todos estos datos están disponibles en las planillas diarias que presentamos en nuestro sitio web. Habló usted también de planificación post-elecciones. ¿Puede hablar de cambios de personal que han implementado desde el 2020 para la reciclación de recursos, según los problemas, considerando las mayores amenazas tenidas? En realidad, no tuvimos la cantidad de personal que tuvimos en 2020. No recibimos los puestos o las asignaciones adecuadas ni algunos fondos federales para tener especialistas de campo como lo tuvimos en el 2020. Así que hemos trabajado mucho y funcionó. Y creo que es un testamento de la dedicación y la pasión y el compromiso
de la Junta Electoral, del personal de la Junta Electoral tiene para asegurarse de que estas elecciones vayan lo mejor posible. Ha sido un esfuerzo mantener las alianzas que tenemos establecidas con expertos de ciberseguridad aquí en Carolina del Norte, otras agencias, organismos federales y como nos han pedido con frecuencia, hacer más con menos, y eso es lo que hemos hecho y creo que es excepcional lo hemos podido lograr en la Junta Electoral del Estado y también los condados han tenido las mismas dificultades y de no tener los recursos adecuados y personal adecuado, pero han hecho funcionar la cuestión. Gracias. Lord Leslie, con una pregunta de seguimiento rápida a la de Resri. Esto tiene que ver con pleitos legales. Igual esto es una pregunta para Paul, no lo sé. ¿Cuántos pleitos se han presentado ya sobre estas elecciones actuales contra la Junta Electoral? No sé el número exacto, pero la forma en la que se han realizado estas elecciones, más o menos como 10. Y la mayoría de estos están en distintas fases de litigio. Tenemos un caso que brevemente se ha discutido, votantes que están en ultramar y que ahora se está refiriendo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este es el único caso donde se podría tener una decisión antes de las elecciones, pero todos los demás están ahora mismo en un patrón de espera donde se fijan las normas. Las normas están fijas como tiene que ser antes de las elecciones. Entonces nosotros veremos qué es lo que se decide las próximas semanas, pero ahora mismo nos encontramos ahí con todos los litigios. ¿Y eso cómo se compara en un año de promedio? Un año de elecciones, un año normal de elecciones. Yo diría que el volumen de este año se compara, igual no es tan alto como el de 2020. 2020 nosotros vimos muchos más litigios sobre reglas de votantes habida cuenta de la pandemia y muchos grupos que estaban preocupados porque las reglas normales para votantes no iban a ser adecuadas para asegurarnos de que todos los votantes pudieran emitir su voto. Entonces, yo no creo que sea tan alto como era en 2020, pero como ha mencionado la directora ejecutiva, nosotros somos un terreno de batalla, entonces sí que estamos experimentando algún tipo de litigación debido a eso. Otros estados como Pensilvania, Georgia han visto más litigios de los que nosotros tenemos de forma comparativa, pero sí, es una cantidad significativa. Muy bien, parece que podemos pasar a las preguntas que se presenten por teléfono o en línea. Presionen el número 1 para hacer la pregunta. Hola, de Ali Reid, de aquí Weather Network. Hola, espero que estén bien, gracias por hacer la conferencia de prensa. La pregunta rápida, con respecto al huracán Elena y el impacto que ha tenido en las elecciones, ¿pueden explicar un poco más qué han hecho después del huracán para asegurarse de que todos los que iban a votar en estas elecciones puedan hacerlo? Hemos tomado varios pasos desde el huracán Helene, que causó tanta devastación al oeste de Carolina del Norte. Inicialmente era para asegurarnos de que las oficinas puedan volver a funcionar y puedan servir al público. Eso llevó una semana aproximadamente porque 14 no estaban funcionando ese primer lunes después de la devastación. Entonces, poco tiempo después estábamos trabajando con el servicio de correos para asegurarnos de que el servicio de correos siga funcionando para registro de votantes, para envíos de cartas o también para los pedidos de votos en ausencia, porque ya había comenzado y para poder recibir correo para esos fines. Trabajamos con gestión de emergencia en el norte para comenzar a identificar qué se necesitaría para estar abiertos para la votación anticipada en el 17 de octubre y eso incluyó obtener energía para que los sitios tengan energía, para ver si había también baños portátiles, ese tipo de cosas. Trabajamos con los condados, con otros funcionarios y también con el personal de la Junta Estatal para crear una resolución para que la Junta Electoral adopte, que dio flexibilidad a los 13 condados. Esa resolución fue la base para la legislación que se aprobó en la ley de alivio de catástrofe,
que había 25 condados afectados por esta catástrofe. También fue aprobado, firmado por el gobernador. Esto dio al condado flexibilidad para reasignar o cambiar las horas necesarias para la votación anticipada. Para que continúe la votación anticipada, también les dio flexibilidad con los trabajadores electorales, con los lugares de votación para el día de las elecciones y cosas de ese estilo. Y también la capacidad de asistencia multipartidaria para asistir a los votantes, además de lo que se designa con las estaciones de cuidado. Esos fueron algunos pasos clave y después será trabajar en el plan, ¿no? Para asegurarnos de tener la mayor cantidad de sitios abiertos posibles. Teníamos sitios de votación anticipada abiertos en los 100 condados el día que comenzó la votación anticipada. Eso incluyó 76 de los 80 sitios planificados en los 25 condados afectados por Helene. Teníamos electricidad, que es un testamento que de las compañías de electricidad se alinearon y se aseguraron que fuera posible. Teníamos votación que ocurría, pasamos atención el día de las elecciones y a medida que las cosas continuaron mejorando, hemos podido abrir la mayoría de los lugares de votación, hemos podido abordar a los votantes en áreas aisladas a través de los esfuerzos de gestión de emergencia, el Departamento de Transporte y tantos otros. Hay una forma de llegar a esas áreas aisladas en este momento y estamos utilizando 7 tiendas temporales que Gestión de Emergencia nos ayudó a establecer en forma segura en Yancey County, y 4 en Yancey County y 1 en Welcome Burke y Haywood. Entonces, saber que esto funcionó bien, uno mira la participación y el hecho de que el oeste de Carolina Norte está superando al resto del estado es un testamento de la dedicación y del esfuerzo extraordinario que los funcionarios electorales, los aliados y los niveles estatales, locales y federales, que asegurarse de que aunque tuvimos devastación, eso no detuvo la votación. Siguiente pregunta en línea. Siguiente pregunta es para Tom Frank con Politico. Tom, adelante. Tengo una pregunta. Mencionaste las 7 tiendas. ¿Cuántos lugares de votos en la parte occidental, los 25 condados afectados de la parte occidental, se han movido de allí? De las ubicaciones previas, de las ubicaciones anteriores. Yo voy a pedir a nuestro departamento de comunicaciones que le dé esa información específica. Nosotros obviamente hemos tenido que hacer algunos distintos tipos de ajuste en algunos casos. Es el mismo lugar el que se utiliza, pero la tienda se ha ubicado allí. En otras situaciones es que nosotros tuvimos que reubicar la tienda, pero igual es a un centro que está justo al otro lado de la calle o que está un poco más abajo en la calle. O sea que en algunos lugares necesariamente no hemos completamente cerrado la instalación, sino simplemente hemos tenido que hacer un ajuste. Si quieres tener información más específica, vamos a dejar que nuestro departamento de comunicaciones le dé esa información. Próxima pregunta. De Chris Chrome, Facing South. Adelante. Hola, soy Chris Chrome, gracias. Una pregunta sobre los votos por correo. Los últimos datos que vi es que había 200.000 votos por correo que se habían solicitado, que todavía no se habían entregado. Eso va a cambiar hoy y mañana cuando lleguen esos votos, y usted dio instrucciones que en este momento no tienen que enviar ya por correo las boletas, sino entregarlos directamente en persona. Y también ha habido inquietudes. Entonces, quería saber qué pensaba usted sobre la situación y qué consejos da a los votantes que estén preocupados de si su boleta va a llegar a tiempo para las 7:30 de la noche de mañana, y también qué pueden hacer los medios de comunicación para informar a los votantes. Entonces tenemos más pedidos que se hicieron que boletas, pero eso no es común, no es poco común. Hay muchos votantes que quieren asegurarse de tener la boleta por ver si quieren votar de esa manera, o ven el horario, el clima, lo que sea, cualquier motivación que tenga para determinar si van a votar en persona o ya sea antes o el día de las elecciones. Anticipamos que no va a ser 1 a 1 un pedido a boletos entregados para los votos ausentes. Los votantes, si eligen votar en persona en vez de usar ese voto en ausencia que ya recibieron por correo, pueden descartarlo e ir al lugar de votación el día de las elecciones,
Si no lo han enviado por correo todavía y quieren votar en ausencia por correo, el correo no se va a entregar, no va a llegar, no, que hay demasiado tiempo. Entonces, la guía del correo postal es permitir una semana, no tenemos una semana ya. Entonces, tienen que entregarlo a la Junta Electoral de su condado hoy en las horas comerciales o antes de las 7:30 de la tarde. La ley cambió en Carolina del Norte y estas son las elecciones más grandes en que los votos en ausencia por correo tienen que ser entregados a la Junta Electoral del Condado en mano antes de las 7:30 de la noche, el día de las elecciones. Entonces, mañana, antes de las 7:30 de la tarde, 5 de noviembre, para que se cuente. Ya no hay un periodo de gracia o con postdata en la fecha de correo, ya no existe eso en el norte. Con el huracán Helene, los votantes que quieren votar por correo, que están registrados en uno de esos 25 condados afectados, tienen la opción de llevar eso a una oficina que esté fuera de donde están registrados. Estamos registrando, estamos colocando la fecha y están siendo enviados en forma segura a la Junta Electoral que les corresponde. Son los únicos votantes que tienen esa excepción. Todos los demás votantes que quieren entregar su voto por correo en ausencia tienen que hacerlo en persona a la Junta del Condado, Electoral del Condado, sea hoy o mañana antes de las 7:30 de la tarde. Los votos en ausencia, si el votante no puede enviarlo, los votos en ausencia pueden ser entregados por un tutor o por un pariente. Y vamos a recibir esa información cuando se entreguen las boletas. Gracias. Siguiente pregunta. Parece que era la última pregunta en línea. Ya no hay más preguntas. No hay más preguntas. Gracias, muchas gracias a todos por ayudarnos a tener información precisa para los votantes en Carolina del Norte. Nosotros deseamos ayudar a las personas mañana, en el día de las elecciones. Recuerden que las urnas están abiertas de las 6:30 a.m. a las 7:30 p.m. Si necesitan saber dónde está su lugar designado para votar o necesita información o si quiere ver su boleta de muestra, eso todo está disponible en la página web de la Junta Electoral. Muchísimas gracias.